liberal, recordando un poquito, ¿verdad? Cuando hicieron, fue la revolución liberal, hicieron bastantes cambios, cambios en economía o reformas económicas, reformas sociales, ¿verdad? Y también se favorecieron solo a ciertos sectores. En esto, ¿verdad? Tomaron como al pueblo indígena y al pueblo y a los ladinos en este entonces, todavía, o sea, todas las personas que eran, que no eran españolas o no eran extranjeros, ni eran del gobierno, tenían cargos altos, entonces eran discriminados, ¿verdad? O los ponían como trabajo forzoso. Cuando ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que como ya justo Rufino Barrios vendió todas estas tierras a los extranjeros y necesitaban mano de obra barata, entonces se dieron esta ley de jornaleros y la mayoría trabajaban en las grandes fincas y trabajaban horas y horas, ¿verdad? Todo lo que necesitaban para poder cultivar y cosechar lo sembrado. Y también dice que en cuanto a los ladinos rurales, muchos de ellos estuvieron sujetos al trabajo forzado, pero no en el agro, sino que lo que hicieron, como ellos tenían en cierta forma apariencia parcialmente blanca, entonces los pusieron como en los cargos de capataces, de habilitadores, de administradores, funcionarios públicos y militares. Y con esto fue como que hubo una otra división, aparte de la división que había, y entonces fue cuando se dividieron los ladinos y los indígenas. Como que los ladinos sí eran no eran parte de los españoles, ni de estos grandes finqueros o de la clase alta, podríamos decir, pero sí los dividieron del resto del pueblo. Y entonces, con esto ya, entonces los ladinos empezaron a crecer y también surgió otra clase social, ¿verdad? Una clase social media, y dice que no existía un desafío de la jerarquía racial, pero esto reforzó la diferenciación étnica. No había jerarquía, o sea, no tenían que eran más o menos, sino que estaban también como trabajo forzado, pero sí se notó la diferencia étnica. Por eso ahora en Guatemala hay 4 etnias, ¿verdad? Están los mayas, los garífunas, los xincas y los ladinos. Estos ladinos nunca habían sido un sector unificado, pues en la época colonial eran conocidos como mestizos o castas, ya que era como mezcla, ¿verdad?, de estos españoles con indígenas o españoles con otras etnias, y entonces se llamaban mestizos a los ladinos, pero lo caracterizaba por la heterogeneidad de sus miembros. Entonces, no todos eran iguales, como era una mezcla, ¿verdad? Entonces, tenían diferentes rasgos. Pero fueron conformando entonces las capas medias urbanas, y el indígena solo quedó reducido al altiplano, incluidas las verapaces, y esto, ¿verdad?, fue que con esto desaparecieron también los criollos. Esto fue parte del triunfo liberal, que desaparecieron los criollos, que se diferenciaban del resto de guatemaltecos, pero estaban unidos social y económicamente por la oligarquía. La oligarquía es tener el poder en manos de ciertas personas o de un grupo social privilegiado. O sea, los oligarcas eran los que tenían el poder en ese momento. Pero de ahí, ya con el triunfo liberal o las reformas liberales, ya se quitaron estos criollos, ¿verdad? Y entonces ya el poder quedó en manos de otros, o ya de los que vivían acá, ya no era solo de los criollos, no eran solo de hijos de españoles, podríamos decir, o descendientes de españoles, sino los que pudieran tener el poder gracias a que tenían estas tierras. También, después de esto, de la reforma liberal, en Guatemala, entonces, todos los gobiernos fueron muy autoritarios,
Y aparte de autoritarios, también habían como dictadores, ¿verdad? Así, de que la autoridad era la que tenía el mando y lo que ellos decían era la ley y no, nadie podía estar en contra de eso y se tenía que hacer lo que decían y todos tenían que estar a favor del gobierno, nadie podía estar en contra porque si no, existían represiones, o sea, los oprimían, los torturaban, los ponían presos, presos políticos, ¿verdad? O sea, que estaban en contra de este gobierno y entonces para evitar y mantener el control, los encerraban, ¿verdad? Y así como que les daban una lección a los demás y nadie quería exigir sus derechos ni expresar lo que sentían, lo que pensaban, pero esto sucedió solo hasta 1944, pero sí fue bastante porque hablamos de que la reforma liberal empezó de 1871 hasta 1944 estuvieron de los gobiernos. Aparte de esto, que eran dictadores, eran gobiernos militares y estos gobiernos militares también tenían, no había así como regulación, ¿verdad? De que cuántos años podía estar en el poder un presidente, sino que habían presidentes, un presidente que era presidente vitalicio. ¿Por qué? Porque desde que llegó al poder hasta que se murió. Y ya cuando él se murió, entonces ya le tocaba a otro presidente. Entonces los presidentes eran así, ¿verdad? Los gobiernos de 14, 15, 30, 25 años. Y entonces, luego, ya el pueblo como que se cansó y empezaron a manifestar, a hacer revoluciones, ¿verdad? Y en junio de 1944 empezaron con marchas, manifestaciones y que ya estaban en contra del gobierno y que ya no querían ese gobierno militar. En ese entonces estaba el general Jorge Ubico. Él al final renunció, pero el 25 de junio de 1944 hubo de estas manifestaciones, había una manifestación de mujeres y había una maestra, ¿verdad? O sea, habían maestras y con estas mujeres, una de ellas estaban expresando lo que querían, lo que sentían, lo que ya no querían ser más oprimidos y le dispararon y la mataron. Y esta maestra se llamaba María Chinchilla. Y por ella es que se da se conmemora el Día del Maestro el 25 de junio, ahora en Guatemala. Entonces, después de estas manifestaciones y estas muertes que hubieron, entonces Jorge Ubico finalmente decide renunciar el 1 de julio de 1944. Cuando él renuncia, quedó en su lugar el general Ponce Baides, pero él tenía las mismas ideas de Ubico, pero como las personas, o sea, los guatemaltecos ya estaban cansados, ya estaban opinando que era lo que no querían y todo, entonces ya empezaron otra vez las manifestaciones, hicieron una revolución, esta es la revolución del 20 de octubre, por eso también es día feriado, se conmemora esta revolución que hubo cuando dijeron ya no más, ¿verdad? Ya no más sufrimiento, ya no más represión, ya no esto, y necesitamos cambios en el país, cambios radicales. Entonces quitaron a Ponce Baides y quedó una junta revolucionaria. Esta junta revolucionaria estaba compuesta por 3 personas y estas personas estuvieron en el poder desde octubre de 1944 hasta marzo de 1945, cuando ya se hicieron elecciones y entonces ya quedó Juan José Arévalo y él siguió con reformas y todo, él era un pedagogo, hizo reformas educativas, reformas en economía y después de Juan José Arévalo quedó Jacobo Arbenz. Pero mientras fue la Junta Revolucionaria que estuvo de octubre a marzo de 1944 a 1945, entonces se hicieron reformas. Y una de estas reformas fue que se actualizó o también se formuló una nueva constitución que es de 1945 y es la que la que se usa, ¿verdad? Actualmente. Y también ahí en esas reformas
se puso que los presidentes solo pueden estar un periodo de 4 años. Además, no solo el presidente tiene el poder, sino que también necesita que haya un vicepresidente. Se crearon los 3 poderes del Estado. Estos 3 poderes del Estado, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, el poder ya está dividido, ¿verdad? No es que solo el presidente vaya a decir qué es lo que hay que hacer, sino que depende de lo que los diputados vayan a aprobar, ¿verdad? Que aprueben las leyes y que el sistema de justicia sea por los jueces, por los magistrados, todo esto, de magistrados de justicia, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, todo esto, porque ya se dividió el poder, ya no solo el presidente era el que disponía todo esto como antes. También se creó el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y un código de trabajo, donde se especifica cuántas horas deben trabajar y cómo debe ser el pago y que no debe ser explotado y todo esto, ¿verdad? Entonces, sí hubieron varias reformas. Y aparte hicieron la reforma agraria. Esta reforma agraria trajo muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque la reforma agraria era que toda la población que tenía tierras, o sea, los extranjeros que habían comprado tierras, habían hecho antes, unos años antes, habían hecho un censo y se dieron cuenta que había mucha de esta tierra de los exportadores de estos extranjeros que no se utilizaban. Entonces el gobierno, ya cuando estaban ellos en la Junta Revolucionaria, más que todo después de Juan José Arevalo, a lo que quedó Jacobo Arbenz fue y quería hacer entre la reforma agraria, quería que esta tierra que no se utilizaba fuera dada a los campesinos, a los indígenas, a toda la gente que no era privilegiada, ¿verdad? Todas estas personas que no eran privilegiadas, sino que habían sido discriminadas y hechas a un lado, y entonces tomarlas en cuenta. Pero el detalle fue que estas tierras le pertenecían principalmente a la UFCO, ¿verdad? Que era la United Fruit Company, una compañía de fruta exportadora, ¿verdad? Sembraba acá y todo, y lo exportaba a Estados Unidos. Y entonces, como ellos se veían afectados porque iban a perder tierras, y como siempre se ha buscado la lucha de quién tiene más poder y quién tiene más cosas, entonces esta UFCO pidió ayuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos, en ese entonces, el presidente Eisenhower estaba de presidente, ayudó para derrocar a Jacobo Arbenz. Este periodo de 1944 a 1954, donde Guatemala estaba floreciendo, estaba viendo desarrollos, estaba incluyendo a toda la población y todo esto, que sí habían cambios en Guatemala, se llama los 10 años de primavera o la primavera democrática, porque se tomaba en cuenta las personas, se hizo muchas reformas para ayudar a la población. Entonces, con todo esto que hicieron, en ese entonces también estaba la Guerra Fría, que había guerra entre el comunismo y el capitalismo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, declararon que Guatemala era comunista. Y entonces Estados Unidos, con esa idea y todo de quitar el comunismo en Guatemala, entonces vinieron y derrocaron al presidente Arbenz. Financiaron para que alguien más viniera, Castillo Armas viniera a derrocar a Jacobo Arbenz. Cuando ya lo derrocaron, o sea, él renunció, ¿verdad? Cuando vio esto, renunció y entonces empezó otra vez la represión y todo lo que había sucedido antes. Los gobiernos así, pero las personas guatemaltecas ya estaban cansados y ya habían visto que sí se podía mejorar Guatemala y desarrollar Guatemala. Y entonces empezó esta junta revolucionaria, una nueva generación revolucionaria, el 13 de noviembre de 1960, donde habían estudiantes, había de todo, ¿verdad? De todos los sectores del país. Y con esto, como ya Estados Unidos estaba financiando a Guatemala, siguió financiándolo y
financió a los militares, al ejército, y empezó la guerra civil, o sea, el conflicto armado en Guatemala, que se conoce como conflicto armado interno, ¿verdad? Porque fue entre los mismos guatemaltecos, los militares y el gobierno contra la población, que eran especialmente los guerrilleros, ¿verdad? Los revolucionarios, o como se conoce como la guerrilla. Y estos guerrilleros, ¿verdad? Habitaban, sí, en las montañas y todo, pero cuando los militares ya no empezaron a atacar solo a los guerrilleros, sino empezaron a atacar a toda la población, empezaron a atacar a los docentes, a los universitarios, porque ellos eran los que tenían las ideas revolucionarias, ¿verdad? Entonces no querían que volviera a hacer, ¿verdad? Esto, y que se dieran cuenta otra vez que se estaban aprovechando de ellos y que tenían sus tierras y todo. Entonces ya se creó este conflicto armado. Este conflicto armado duró 36 años. Cuando después de estos 36 años de guerra, en 1996, o sea, desde 1960 hasta 1996, por eso son 36 años de guerra, se firmaron los acuerdos de paz. Y entre los acuerdos de paz, para que se firmara, ¿verdad?, que iba a haber paz, que la guerrilla ya no iba a estar organizada y que los militares ya no tenían que atacar, entonces ya se firmó la paz en Guatemala. Pero entre estos acuerdos son 11 acuerdos, aparte de la firma de la paz, una paz firme y duradera, dice, que fue el 29 de diciembre de 1996. Aparte de este acuerdo, los otros acuerdos son que Guatemala se conozca como un país multilingüe, pluricultural y multiétnico, ¿verdad? También que se enseñe el idioma, que se reconozcan los pueblos mayas, que son descendientes de los mayas, ya no se les conoce como indígenas o como indios, ¿verdad? Porque cuando vino Colón les decían indios porque pensó que había llegado a la India, entonces esos son nombres despectivos, entonces no se les tiene que decir así, sino que descendientes mayas. Entonces se reconoce esto, se reconoce su cultura, se reconoce su religión, se reconoce la cosmovisión maya, todas las creencias que ellos tienen, todas las tradiciones, también sus leyes se tienen que respetar. Y también que parte de esto es que se está enseñando un idioma a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Todos los niños que están estudiando desde primero primaria hasta básico, no sé si ustedes también recibieron, pero tienen que recibir un idioma maya, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango es el quiché, en otros lados es el mam, el sutujil, el Ixil, ¿verdad? Dependiendo la región donde estén, y esa región, las personas o los descendientes mayas que hayan, entonces ya tienen que enseñarle a toda la población este idioma, ¿verdad? Esto es para conseguir esta igualdad, ¿verdad? Que se reconozca que sí existe, no solo así como así hay 4 etnias y ya, pero no, que se reconozca y que se respete y que se tome en cuenta. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Y también el esclarecimiento histórico. Este esclarecimiento histórico es de que se hable, que se investigue qué es lo que pasó y que se dé a conocer qué es lo que pasó durante el conflicto armado. Cuántas personas fueron las que estuvieron involucradas en este conflicto, cuántos fallecidos, que las personas que tuvieron que huir del país, a otros países puedan regresar si gustan y verse bien, que las personas que estuvieron en la guerrilla puedan tener un trabajo, que puedan tener una vida digna y no solo por ser guerrilleros que sean discriminados. Entonces, esos son de los acuerdos de paz que se firmaron. Muy bien, pero a raíz de de estos 36 años de guerra, quedaron efectos de la guerra, ¿verdad? Y entre estos efectos de la guerra se sigue una violencia. Hay violencia estructural, violencia común y violencia delincuencial y descomposición de valores. En esta violencia común, ¿verdad? Son todo lo que vemos, que los robos, los asaltos,
las violaciones. Violencia estructural también se refiere a que no hay, la infraestructura no está adecuada para los servicios. No hay buenas escuelas, buenos hospitales, tampoco las viviendas, ¿verdad? Hay muchas personas que todavía tienen malas condiciones de viviendas. Y a pesar de que en los acuerdos de paz dice que se establece un compromiso del gobierno para impulsar una estrategia de crecimiento con justicia social, para ello se compromete a incrementar la utilización de mano de obra, a crear condiciones que permitan alcanzar niveles crecientes y sostenidos de ocupación, reduciendo fundamentalmente el subempleo estructural y permitiendo elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores. Eso se afirmó, ¿verdad? Está en los acuerdos de paz, pero no se ha hecho. Al contrario, ¿verdad? Ha habido más desempleo. El gobierno tendría que crear fuentes de trabajo para que no haya desempleo, tendría que ayudar a que todas las personas vayan sobresaliendo, no tendría que haber desnutrición y todo lo que ya conocemos que aqueja a Guatemala, y esa sería la violencia estructural. No hay infraestructura, no todos tienen derecho, no todos asisten todavía a la escuela, máximo con la pandemia, ¿verdad? Ha habido más deserción escolar, entonces, y más pobreza. Estos son efectos de posguerra, o sea, después de la guerra. También la violencia delincuencial que hablábamos, sobre los homicidios, los asaltos, violencia contra líderes sociales, también criminalidad, la situación de criminalidad e impunidad, o sea que hay crímenes y no hacen lo suficiente para averiguar qué es lo que está sucediendo, o no hay pruebas suficientes y entonces los dejan libres aunque sean culpables. Entonces esto también lleva a más violencia. ¿Por qué? Porque algunos se dan cuenta, ¿verdad? Y, entonces puede salirse uno con la suya, ¿verdad? Entonces no importa, porque en Guatemala queda impune el crimen. O sea, no es juzga, o sea, sí se juzga, pero si no hay pruebas suficientes, queda libre, ¿verdad? Entonces ya no, esto causa también inseguridad, también aparte el narcotráfico que causa esta inseguridad e impunidad criminal en el país, como les decía, no queda sin sin haber hecho justicia, sino que simplemente queda así podríamos decir en el aire, o sin ser juzgados, ¿verdad? O sin ser condenados, más que juzgados, porque sí los juzgan, pero no los condenan. O a veces hay corrupción también dentro de la justicia y todo esto, entonces hay deficiencia en la justicia y esto ayuda a que exista más violencia. Y otro de los fenómenos posguerra son las migraciones. Estas migraciones se dan, ¿por qué? Porque las personas necesitan, todas las personas desempleadas o empobrecidas, ¿verdad? Entonces van a necesitar salir del país, ir a otro lugar, principalmente Estados Unidos, para mejorar esta calidad de vida. Muy bien, entonces esto es lo que tenía para darles hoy de la clase. También las migraciones han ayudado, ¿verdad? Las remesas, sobre todo, lo que envían, porque ha ayudado a mejorar la economía en Guatemala, a mejorar la calidad de vida de las familias, porque les envían dinero y estas familias van a vivir mejor, van a tener más oportunidades y a la vez contribuyen a la economía de otras personas. Por ejemplo, con el dinero que envían de Estados Unidos, ya la familia puede comprar comida, puede comprar en la tienda, puede comprar en los supermercados, puede comprar en el mercado, y entonces con esta compra que le hacen a las personas, ¿verdad? En los mercados, en las tiendas, las familias de las tiendas o de los mercados van a estar mejor, ¿sí? Entonces, y también pueden tener mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud por lo privado, y van a poder superarse y dejar cambiar esta pobreza que tenían y ya estar mejor. Muy bien, chicas, entonces, no sé, ¿alguna duda?